El podcast Voces del Museo es un proyecto desarrollado por el Museo de Arqueología e Historia Natural de Pasca, Jaime Hincapié Santa María. A través de 8 capítulos, los oyentes podrán conocer aspectos relacionados con la historia, la gente y los secretos de las colecciones que resguarda el museo. Este proyecto es patrocinado por el Ministerio de Cultura en el marco de la convocatoria Los Museos Cuentan. Asimismo, es apoyado por el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, y la Fundación Museo Arqueológico y de Historia Natural Jaime Hincapié Santa María. Sean todos bienvenidos. Las noticas a lápiz, una que otra estampita del Niño Jesús, y recortes de periódicos, postales de amigos, notas de él, teléfonos que anotaba, o sea, siempre abrir un libro, lo que él le regalaba a uno, lo que estaban en la biblioteca, era encontrar algún mensajito oculto del padre por ahí. El padre Hincapié no, el padre Hincapié colecciona unos objetos, eso lo puede hacer mucha gente, pero no solo se queda en la colección, sino que dice yo quiero exhibirlos, quiero mostrarlos, y ahí hay una intención que, como lo decía hace un momento, una intención educativa. Y creo que eso es fascinante y es un individuo al cual debería estudiarse mucho más su historia en el sentido de poder comprender qué es lo que pasa en la cabeza de alguien para que no decida vender las piezas o guardarlas simplemente en su casa, exhibirla a sus amigos, sino exhibirla a la gente. La biblioteca refleja eso, esa historia intelectual del padre, de cuáles fueron los temas que cada vez lo iban llamando la atención, de cómo los iba abordando, de las distintas visiones que a veces le gustaba tener sobre un tema. Yo pienso que como párroco era un sacerdote a carta cabal, muy humano, tremendamente humano, conocedor de la psicología humana. Y aquí tengo uno de los libros de Isaac Asimov que el padre me regaló, el de Orígenes. En la página 31 tengo el recorte de la noticia del asesinato de John F. Kennedy. Él estaba en Estados Unidos y recortó la noticia del Washington Post y estaba aquí dobladita. Y cuando se trataba de defender a un pobre, lo que le tocara, si le tocaba regañar, pelear con un político, con un rico, nuevo rico, lo que fuera, él tenía ese carácter. Un párroco ilustrado recorre las montañas de Colombia. En nuestro tercer capítulo de Voces del Museo, hablaremos de la vida y obra del padre Jaime Hincapié Santa María. ¿Cuál es su historia personal y académica? ¿Cuál ha sido el legado de su obra para las comunidades y para el campo del patrimonio cultural? ¿Cuáles fueron las inquietudes intelectuales de Jaime Hincapié a lo largo de su vida? En medio de la ciudad cruzada por calles y carreras, edificios fríos en concreto y en ladrillo, se abren paso los primeros rayos de luz y calor de la mañana a través de los cerros orientales de Bogotá. La vía paulatinamente se va despejando de la neblina que lo cubre todo como un manto blanco. A la derecha de la carretera se encuentra el embalse del Muña, el cual a partir de la inundación del río Bogotá genera la energía que abastece a la gran ciudad. Por esta vía se llega al municipio de Cibaté, famoso por la producción de fresas que se venden a lo largo del pueblo como un postre a la vera del camino. Cibaté es el penúltimo municipio frío de la sabana de Bogotá y es atravesado por la antigua vía que bajaba hasta el municipio de Fusagasugá. El peaje de San Miguel se encuentra adelante y es el punto más alto y más frío del recorrido. Desde allí
se desciende por los sitios de Agua Bonita y La Aguadita para finalmente llegar al municipio de Fusagasugá. Una vez allí, hay que tomar la carretera oriental que conduce al municipio de Pasca. El propósito de la jornada de hoy en el museo es buscar en los documentos las pistas y huellas de su creador. ¿Qué nos dicen los documentos? ¿Qué nos dicen los objetos sobre Jaime Hincapié? Una vez en el museo, hay que atravesar sus salas, recorrer sus pasillos y entrar a un espacio que los visitantes externos a Pasca no conocen. Gracias a esta investigación, yo he tenido el privilegio de ingresar a la biblioteca del Padre. Ya algunas personas han comentado la importancia que tuvo este espacio para los estudiantes, investigadores y curiosos de la arqueología y del conocimiento. Sin embargo, poder ingresar, poder hojear, poder tomar un libro y pensar que fueron leídos y aplicados para las exposiciones del museo es un verdadero privilegio. La biblioteca fue hecha, fue adquirida, fue construida libro a libro, revista a revista, periódico a periódico, investigación a investigación por el padre Jaime Hincapié. Libros de arqueología, de historia, de teología, de religión, de historia natural, de ciencias agrarias, de derecho, libros infantiles, documentos históricos, catálogos de museos, incluso folletos de turismo que más allá de los títulos como obras bibliográficas, lo que nos muestra este acervo es el pensamiento de Jaime Hincapié de Santa María, sus motivaciones y los campos profundos del conocimiento que le interesaron a lo largo de su vida, que incluso compartió con su comunidad. En un espacio contiguo a la gran biblioteca se encuentra el salón denominado Pupitres, el cual contiene una extensión del material bibliográfico que formaba parte del corpus intelectual del padre Jaime. Adicional a este material, encontramos objetos que pertenecieron al padre o fueron utilizados en la misión y en la obra desarrollada en Pasca. Llaman la atención dos baúles, hechos en cuero de res, que como indica María del Tránsito pertenecieron al padre Jaime y que en ellos se transportaban libros, elementos para los oficios religiosos, elementos de uso personal a mediados del siglo XX. Estos baúles, cargados de cosas, se acomodaban en los animales de carga y se iniciaban los viajes por los caminos y rutas de la escarpada geografía colombiana, en la que para esos momentos las vías a lugares apartados no estaban pavimentadas o eran antiguos caminos reales en piedra. Se hacía necesario emprender entonces las jornadas con mula y caballo. ¿Cuántas historias? ¿Cuántos documentos? ¿Cuántos objetos? ¿Cuántos viajes nos contarían estos baúles que acompañaron al padre Jaime en sus recorridos? En un gran mueble de madera con puertas de vidrio se encuentra una gran cantidad de carpetas, papeles y sobres. Se hace necesario empezar con la labor de armar conjuntos, series o ejes de investigación con todos estos objetos para poder establecer temas afines entre ellos. En medio de este espacio, cargado de recuerdos, de objetos, de documentos, de libros, de recortes de periódicos, hay que buscar la figura y la obra del padre. En una caja de cartón se encuentra un documento que llama la atención. Parece un libro pequeño y muy antiguo. Diligenciado el 25 de julio de 1934. Parece un pasaporte antiguo, cargado de sellos y tintas. En un costado, una fotografía en blanco y negro de un hombre joven. Libreta del servicio número 251. Así se llamaba la libreta militar de esa época y al padre le tocó ese número. Nombre: Remigio Antonio Jaime. Sí, el padre Jaime tenía 3 nombres. Apellidos: Hincapié Santa María. El Santa María del padre Jaime era despegado. La libreta del servicio continúa con los siguientes datos: nombre y apellido
del padre, Leopoldo Hincapié. Nombre y apellido de la madre, Olga Santamaría. Nacido 1 de julio de 1914. Lugar de nacimiento, Medellín. Reside en Medellín para ese momento. Filiación color, blanco. Ojos color, pardo. Tamaño, 166, regular. Nariz, tamaño, regular. Forma, dorso, recto. Cabello clase, lacio. Color, castaño. Frente, ancha. Boca, regular. Labios, delgado. Señales particulares, ninguna. Encontrar la libreta del padre Jaime me llevó a pensar en su juventud. Un joven antioqueño, perteneciente a una familia prestigiosa a nivel regional y nacional, que hace más de 80 años debió resolver su situación militar como nos toca a la mayoría de los colombianos. Con una situación particular, y es que en ese momento la guerra con el Perú había terminado el año anterior, es decir, en 1933. Supongo que la situación de beligerancias y nacionalismos criollos se encontraba en su cenit. El padre Jaime no militó en las filas del ejército colombiano, pero resolvió su situación militar ya que el 5 de julio de 1934 realizó el pago de la cuota de defensa nacional, que en ese entonces correspondía con 15 pesos. Dicho pago lo exoneraba de prestar el servicio e ingresaba inmediatamente a la reserva de segunda clase desde el año de 1935. En una caja se encuentran una serie de fotografías que acompañan a la libreta militar. En una fotografía en blanco y negro se observa, bajo un arco arquitectónico, la imagen de un hombre joven, casi de un adolescente, que viste una túnica negra, con un sombrero de ala ancha, negro también, el cual sostiene en sus manos y posa distante para la cámara fotográfica. Es el padre Jaime en el seminario, por la misma época en que gestionaba la libreta militar. En la parte posterior de la fotografía, en una esquinita, escrito en tinta azul, se lee: Padre Hincapié, seminarista, Medellín, 1936. La siguiente fotografía presenta manchas de foxing, aquellas pequeñas manchitas color cobre que frecuentemente se observan en los documentos antiguos. La imagen muestra a dos hombres, con túnicas blancas, contemplando desde la cumbre de una montaña lo que parece ser un gran río al fondo. Acompañando este río en el horizonte también se ven perfiles de montañas. Uno de los hombres es el padre Jaime, notablemente complacido, ya que se dibuja una sonrisa en su rostro y su postura da muestras de tranquilidad y serenidad. Atrás de la fotografía se lee: a orillas del Magdalena, aproximadamente 1946, es decir, 10 años después de la fotografía del joven que posaba en el seminario de Medellín. Para esta fecha, el padre ya llevaba 8 años de su ordenación como sacerdote y trabajaba activamente en las iglesias de Cundinamarca. El padre Hincapié contaba que él había bajado, él estaba en Guaduas, creo que de párroco, y fue a Nolaima a visitar al cura con otros sacerdotes, se reunieron, y los cogió allá el Bogotazo, y al padre Hincapié lo pusieron preso en Anolaima, con los otros sacerdotes, como 3 días. Entonces al padre lo mandaron a Anolaima. Y era la época en que estaba de presidente Laureano Gómez, o ministro Laureano Gómez, el papá de Álvaro.
y el padre era muy de esa casa. Como el padre, ¿por qué tenía esos amigos tan importantes? Porque el padre era de un gran linaje en este país, ¿no? De las familias más destacadas de Colombia, descendiente de varios expresidentes de Colombia y descendiente directo de dos, de Tomás Cipriano de Mosquera y de Pedro Alcántara Herrán. Bueno, entonces el padre ya era muy conocido y dice que Laureano Gómez lo quería como a un hijo. El padre lo invitaba a Nolaima para que se diera cuenta de las obras que él quería emprender y Laureano le ayudó mucho, ¿no? Entonces, la estadía del padre en Capiena, Nolaima, también fue muy fructífera porque él contaba que había fundado 5 colegios, no para hacer discriminaciones, para cobrar en unos pensión y en otros no, sino para darle libertad a la gente que estudiara, ¿no? La primaria, el preescolar, en fin. Bueno, y él fue el que llevó la Escuela Hogar a Nolaima también, Escuela Hogar, que era para campesinas, que era un programa del Ministerio de Educación. Bueno, allí estuvo, él decía que había fundado una escuela de mayordomos. Las siguientes 2 fotografías fueron tomadas más o menos con un año de diferencia. En la primera, en medio de un grupo de sacerdotes, se lee que fue la conmemoración de los 25 años de ordenación de sacerdocio, es decir, en 1963. La siguiente fotografía tiene lugar en Pasca y fue tomada entre el 64 y el 65. En ella se ve al padre Jaime con su sotana negra y un sombrero blanco. En un primer plano, él está acompañado de un hombre y hacia el fondo se observan un grupo de personas de distintas edades descargando bultos de un automóvil en medio de la adecuación del campo deportivo que el padre donó para el municipio. Era, a pesar de su linaje, muy sencillo, con un espíritu de servicio, amor a los pobres, amor a los pobres. Y nada sin vanidad y sin nada. Y muy, es decir, muy conservador en su criterio, ¿no? Muy honesto, muy honesto. No comulgaba con lo que fuera deshonestidad, picardía, ¿no? Era una persona que se ordenó para servir y para ser ejemplo, ¿no? Le gustaba mucho el cigarrillo, eso sí. Echaba su cigarrillo y echaba cuentos y muy formal, lo que yo le digo, cuando pasó la violencia, cuando mataron a Gaitán, esa violencia, el padre en su saber y entender llamaba a los líderes liberales y conservadores y comunistas: dejen de pelear, venga, charlamos, venga, que ustedes son los mismos campesinos. Empezó a mediar y fue un mediador para que ya a través de los líderes empezara a decirle a la gente: no vamos a pelear más, no nos vamos a matar más. Pero él ayudó muchísimo en eso, muchísimo. Él fue muy amigo de Juan de la Cruz Varela, de Luis Alfredo Lanza, de Gúchipas, conservador, y de liberales, y los llamó a la conciliación y empezaron a mediar, a decir, a calmar esa pelea política, que era a nivel nacional. Pero como pasqueños, el padre fue muy acertado en eso, ayudar. El padre Jaime Capié fue el que dejó no solamente la obra del Museo Arqueológico, él hizo otras obras también acá dentro del municipio, fue el que fundó la Normal, el colegio Escuela Hogar, dejó pues el campo de deportes. Entonces fue un padre que llegó acá al municipio y tenía una visión cultural muy grande, ¿sí? En una época de pronto en que el municipio estaba como muy envuelto en toda esta problemática de la violencia, seguramente por el contorno geográfico en el que nos encontramos, y él fue el que aportó culturalmente muchísimo al municipio de Pasca. El padre no manejaba chequera. Sin embargo,
hacía cosas muy que a nadie más, ningún párroco se le ocurría, ¿no? Tenía una visión, ¿no? Y él pensaba como en obras de infraestructura, pero de pronto no ejecutarlas él, sino tener como las cosas listas para que el Estado o otras personas lo hicieran, ¿no? Lo que ha pasado con los lotes de terreno que compró. Cuando la Normal, en el 59, compró la finca de las hermanas de la Presentación, finca de Recreo, que queda en la parte saliendo para Fusa, que es un espacio grande, un terreno grande, y ahí había una casa y ahí funcionó la Normal cuando era parroquial. Ya estaba averiada la casa, pero como él entregó la Normal al departamento a 62, 63, a partir de 1964 entregó la Normal. Entonces, ¿sabe qué hizo él? Obligó a que el municipio entregara una casa que ya habían empezado para hacer colegio de varones. Y el padre le dijo a la rectora, le dijo, mire, aprovechen esa casa, colegio de varones todavía no hay. Que el municipio les entregue esa casa y empiezan ahí a trabajar para sacar adelante la Normal superior de 6 años. Y así se hizo. ¿Y sabe qué hizo el padre? Demolió la casa, la que ya estaba de las monjas, y tuvo la inspiración, hacer un campo de deportes. Por ahí tengo una foto cuando está él. No era permitido que se quitaran todavía la sotana, los sacerdotes, y estaba él con sotana y un sombrero grande, allá dirigiendo, que estaban sacando piedra, haciendo el campo de deportes. Y él decía, voy a hacer este campo de deportes porque de aquí de Pasca tiene que salir un futbolista importante como Pambelé, como no sé qué. No. Así era él, así era él. El siguiente grupo de fotografías conforman una temporalidad entre 1973 y 1983. En estos años se inauguró el museo y se inauguraron a lo largo de la década diferentes espacios que daban cuenta del crecimiento de la entidad. El grupo que conforma estas fotografías muestra a un padre Jaime ya con el pelo cano, activo e inmerso en la dinámica cultural y museal de ese momento. Y si hablamos ya más a profundidad de lo que es la parte cultural, eso comienza más o menos desde la presencia del padre Hincapié aquí, ¿no? que le da esa importancia al aspecto cultural, a lo de las tradiciones, al origen, pues, de la población, en fin. La primera fotografía de este grupo muestra a 3 diferentes grupos de personas. En el costado derecho, 4 hombres mayores de 50 años. Uno de ellos con ruana permite pensar que son habitantes del municipio. De fondo, un grupo de adolescentes con traje escolar que asistían al evento. Y en el grupo del centro, conformado por el padre Jaime, con su mano derecha levantada y la clásica sotana negra, en una clara expresión de alegría que se dibujaba en su sonrisa. Al lado de él, 2 hombres jóvenes que hacen suponer, por sus atuendos, la década de los 70. Uno de ellos, con pantalón de rayas verticales blancas y negras, bota campana. El otro hombre, con una cámara y la melena característica de la moda del momento. Lo que se lee en la fotografía es que fue en el Teatro Municipal con los colaboradores de la construcción de la sede el día 26 de marzo de 1973. Lo que caracterizaba a este grupo de imágenes, indudablemente, es la energía y la alegría que reflejaba el padre Jaime con los diferentes grupos con los que posaba para las fotografías. En una, con los directores de los museos de Bogotá. En otra, haciendo un recorrido por el jardín botánico con los asistentes al evento.
en otra frente al auditorio del Teatro de Pasca. Entonces, era un conjunto cultural de unas proporciones increíbles, con unos contenidos increíbles, y todo eso hacía parte de la parroquia. Yo tendría que hacer un comentario desafortunado, y es que yo creo que los párrocos que reemplazaron al padre Hincapié y que se encargaron de la parroquia, nunca vieron la importancia que tenía el museo, eh, y que de alguna forma trataron de eliminar el jardín, de cerrar el teatro, y terminaron asfixiando el museo, sobre todo en la parte de atrás, porque en la parte de atrás pusieron un parqueadero y dañaron todo, otra parte de jardín que había, que era precioso, ¿no? Entonces se sacrificaron los espacios interiores que enriquecían el museo. Dentro de este grupo también se encuentran algunas fotografías a color de la visita al museo de Juan de la Cruz Varela. El reconocido líder agrario del Sumapaz, que si bien ideológicamente se encontraba en el polo opuesto al padre Jaime, mantuvieron a lo largo del tiempo una relación de respeto y admiración. En octubre de 1977, María del Tránsito había diseñado, investigado y montado la exposición sobre los muiscas, el grupo prehispánico que había habitado el territorio de Pasca antes del siglo XVI. En las fotografías, María del Tránsito expone escenografías de la vida cotidiana de este grupo, textiles, frutas, alimentos, ante el señor Juan de la Cruz Varela y el padre Jaime, con un grupo de acompañantes. Otra fotografía, a las afueras del templo de Pasca, en medio de una misa, el padre Jaime, ataviado con las indumentarias religiosas, con sus manos en alto, sosteniendo un libro abierto. Al lado, María del Tránsito presenta la réplica de la balsa muisca al municipio de Pasca, que desde entonces permanece en el museo como un símbolo de la singularidad y orgullo que para los pasqueños tiene esta pieza. El padre pensaba en la posibilidad de que la gente vendiera los productos de la región, cuajar, lo que hace la gente comúnmente en los pueblos, ¿no? Que pudieran de pronto vender amasijos y cosas de esas. Pero sobre todo que la gente tuviera un sitio adecuado donde tomar unas onces y donde descansar, ¿no? Dentro de un ambiente arquitectónico bonito, ¿no? En otra carpeta se encuentra uno de los pasaportes de viaje del padre Jaime, con muchísimos sellos de diferentes países, con el número 67477. En este documento se lee que estaba a favor de Jaime Hincapié de Santa María, delegado por Colombia al Tercer Congreso Interamericano de Educación Católica, en comisión especial ante la UNESCO, dado en Bogotá el 20 de septiembre de 1948, el mismo año del Bogotazo. Al igual que en la libreta militar, se hace una descripción física del padre Jaime. Bajo el título de filiación, con una talla de 170 centímetros, con ojos pardos, con nariz recta, con boca regular, con cabello castaño, con frente amplia, de color blanco. Uno de los campos de conocimiento que atesoró el padre fue el de viajar. Conoció muchísimos países, de los cuales se conservan fotografías y postales.
El padre Jaime fue un hombre ilustrado, de aquellos enciclopedistas de la modernidad. La necesidad y el amor por el conocimiento lo llevó a ser un lector e investigador de la historia, de la arqueología, de la teología, de la astronomía, de entender incluso la política de su tiempo. Era, si no el único, uno de los pocos colombianos al que le enviaban desde Estados Unidos hasta Pasca cada uno de los volúmenes de la revista National Geographic, colección que se conserva en la biblioteca del museo. En medio de las cajas de archivo se encuentran unos cuadernos de aprendizaje en otros idiomas, lecciones y composiciones para aprender hebreo. Eran los cuadernos con los que el padre Jaime aprendía a escribir en otras lenguas, con su letra apretada y sus grafismos incógnitos de otro tiempo. Y lo chévere de los libros que el padre me regalaba o que estaban en la casa pero que eran del padre, es que uno encuentra sorpresas en los libros. En medio de unas fotografías aparece una que llama la atención. Un joven sacerdote con un ataviado atuendo sacerdotal bastante singular, ya que están pintadas en su espalda y en el frente el tallo, las hojas, las flores y los frutos de la pasiflora, en vivos colores verdes, amarillos y rojos. Esta vestimenta permite conectarnos con la expedición botánica que se había llevado a cabo por José Celestino Mutis desde finales del siglo XVIII. Otro atuendo sacerdotal bastante singular permite sintetizar los grandes amores hacia el pasado que tenía el padre. Una casulla y una estola fueron decoradas con los diseños y colores que tenía una copa ceremonial de los muiscas. La misa, mire, una misa muy sencilla. No era exigente ni regañaba, que había sacerdotes que regañaban porque llevaban los niños a misa o algo. Él era muy, si entraban familias con niños, antes era muy cariñoso con los chiquitos, y las misas, la predicación muy corta, pero con mucha esencia. La homilía de él era una página de historia, porque él contaba de los viajes, de las cosas, de los cultivos en otras partes del mundo. De hecho, relacionaba mucho la naturaleza, la cultura universal con el Evangelio, ¿no? Esa era una página de historia, una predicación de él, ¿no? Y muy sencillo. La fascinación que despertaba en el padre Jaime el proceso acontecido de descubrir el mundo a través de los objetos, plantas, animales, objetos arqueológicos, pinturas, documentos históricos, le permitió integrar incluso en sus oficios religiosos, en sus vestimentas religiosas, esos grandes campos del conocimiento que se integraban en el mundo prehispánico, en el mundo natural, del cual somos producto histórico. Lo de la expedición botánica lo admiraba muchísimo, para él era pues parte de la ciencia, y conoció a unas religiosas, la comunidad se llama de Cristo Sacerdote, las conoció en Fusagasugá, y otras religiosas eran las que atendían en Bogotá al Cardenal. Entonces había una monja ya de edad que pintaba muy bien, dibujaba muy bien, y a él le provocó, hojeando por aquí las láminas de la expedición botánica, dijo qué bueno quedara un ornamento con esto. Y en una visita que hizo la monja aquí con otras religiosas, le dijo: hermanita, usted es la que dibuja en tela, la que sabe pintar. Sí, padre, sí. Y dijo: mire, yo tengo una idea. Pues entonces le pidió que primero pensar en hacer una casulla y un alba. La casulla es lo de por fuera y el alba es una túnica blanca. Y entonces dijo: mire, diseñe, mande padre a hacer el ornamento y yo se lo pinto, después de que esté hecho. Y así fue. Se hizo el ornamento, se compró el lino, se mandó a hacer el ornamento, y esa monjita pintó
en la casulla la pasiflora, la flor de la granadilla, hermosísimo como están las láminas. Y el alba tenía en los puños de las mangas la flor de la curúa, muy relacionada. La curúa y la granadilla son pasifloras. Y en la parte de abajo lo mismo. Y la estola que es una cosa así. Y aquí tenía la curúa con las hojas y el color pues, de la fruta, bellísimo. Como recordábamos, en 1985 el padre Jaime es nombrado párroco emérito de Pasca. Párroco emérito es un título honorífico que les dan a los sacerdotes que tienen cierta edad y que si quieren residir en la misma parroquia se pueden quedar. Él se quedó un tiempo aquí, pero ya cuando estaba con lo de el problema de tensión, ya hipertenso, y él era más amigo de estar en Bogotá por sus relaciones con las personas. Pero mucho socialmente y con el clero, porque es que era una persona a quien valoraban mucho. Hoy no hablaremos de la muerte del padre Jaime. De eso ya habíamos hablado en el podcast anterior. Sin embargo, queda la pregunta: ¿quién fue Jaime Hincapié Santamaría? Un personaje muy poco conocido, a pesar de que hizo tanto en su época, controversial, pero que creo que es un eslabón muy particular para conocer el tema de cómo se construyó el patrimonio arqueológico en Colombia, lo que hoy reconocemos como patrimonio arqueológico, y un personaje que puede ser clave para entender los procesos de valoración que tenemos sobre el patrimonio arqueológico y sobre la historia de una región particular como la de Pasca. Pues yo diría que un hombre descomunal que estaba fuera de lo común. No sé, ¿usted qué dice? ¿Descomunal? ¿No es cierto? Es que no es común. Es decir, descomunal, es decir, una persona única, que conoció de lo divino y de lo humano y que practicó el verdadero cristianismo. Otra sala con la que va a contar también el museo va a ser la sala del padre Jaime Hincapié Santamaría, donde vamos a poder conocer de primera mano la vida, su vida, su historia de vida, que a la larga pues yo casi que ya lo estoy pensando como un rockstar de la gestión cultural colombiana. O sea, cada vez que abrimos más documentos de él y de su trayectoria, pues nos damos cuenta de eso. Al señor y presbítero Jaime Hincapié Santamaría, en sus bodas de oro sacerdotales, 1938-1988, Bogotá, diciembre 25. Microbiografía y minirrelato, en décimas por José Gabriel Tisnes, presbítero. En el centro de Medellín, en la calle Calibío, sitio de pro y señorío, ha nacido un chiquitín, bienvenido con festín. Su madre, de gran cultura y excepcional hermosura, es bisnieta de Mosquera, de Herrán
y nieta y heredera del valor y la finura. Orientaron su niñez, las salesianas y hermanos de su casa muy cercanos. Su madre, con sensatez, al notar su madurez, lo inclinó hacia el seminario de fe y ciencia relicario. A pesar de su talento, no es mucho su alimento, ni lucir es su ideario. Y comienza su misión. Nariño, Beltrán Pulí, Jerusalén, Guataquí, fueron sitios de su acción, la total dedicación, con obediencia abnegada que es por todos admirada, a esos 5 caseríos que exigen tan grandes bríos, colma su diaria jornada. Viaja a Estados Unidos y después al Canadá, un año largo está allá. Pone sus 5 sentidos, cumpliendo sus cometidos sobre la vida real de la parroquia rural. Escucha, conversa, observa y sin la menor reserva su información es total. Iglesias, granjas normales, colegios y guarderías, bibliotecas, droguerías, ancianatos, hospitales y caminos vecinales. Son las obras que el fervor de ese párroco andador ha hecho en esos lugares y que ostenta cual pilares de su oficio de pastor. Mantiene fija en su mente la leyenda del Dorado y con frecuencia ha pensado que alguien entre su gente podría hallar un exponente de aquel tesoro preciado, tan rico en oro y hermoso que los muiscas escondieron en la laguna e hicieron en el mundo tan famoso. Y su deseo se cumplió. La valiosa balsa de oro al gran museo del oro del banco él la llevó, y aquéste la adquirió, es su pieza más valiosa, y en el mundo es ya famosa. Con ella se ha confirmado la leyenda del Dorado antigua y maravillosa. Con obras de gran valía, funda en Pasca un gran museo, que él ostenta cual trofeo, es rico en arqueología, en historia, en biografía, en pergaminos curiosos, en autógrafos valiosos, en fósiles, fauna y flora, una escuela formadora de jóvenes estudiosos. Como en silla gestatoria, se pasea por la historia, la patria y lo universal. Tiene noción muy cabal de las artes y la ciencia, ha tenido gran audiencia en asambleas mundiales científicas culturales, que ha honrado con su presencia. Traduce bien el francés, hebreo, griego e italiano y se expresa muy ufano en portugués y en inglés, siendo tanto su interés por la ciencia y la cultura, su ilustre nombre figura en centros y asociaciones, academias y reuniones con socios de gran cultura. A excepción de Oceanía, por todo el mundo ha viajado y en Europa ha estado 4 veces, se gloría, con explicable ufanía, de que alguien con pretensión le muestre con razón ser como él, tan humano, tan patriota y tan cristiano, tan fiel a su vocación. Anhela ser inhumado en Guataquí, sin honores, en tierra de pescadores, en sabana amortajado y en tosco tablón llevado. Que encima rieguen semillas de un árbol y que avecillas, con sus nidos y sus trinos alegren a los vecinos que moran en sus orillas. Su labor le ha merecido varias condecoraciones, nombramientos y menciones que él recibe agradecido. Muy modesto siempre ha sido, nunca ha tenido ambición, ni orgullo ni pretensión. En este su jubileo, llévele este camafeo mi aprecio y admiración. En el próximo capítulo de Voces del Museo, continuaremos explorando las historias del Museo de Arqueología e Historia Natural de Pasca, Jaime Hincapié Santamaría. Agradecemos a María del Tránsito Soacha Mora, Gloria Patricia Cubillos, Juana Carolina Soacha, Rosemary Arias, Mario Rodríguez, Pedro Argüello, Luis Alfonso Pérez, a Jairo Tautiva, quienes amablemente han contribuido en la construcción de este podcast. Asimismo, agradecemos el derecho de uso de la canción Tributo a Pasca del trío Sumapaz y de la canción Angus Day X, Bittersweet de Kevin MacLeod
que cuenta con una licencia Creative Commons Atribución 4.0. Este podcast fue producido por Everardo Herrera Alarcón.